no ignoremos lo que tenemos en Cristo y en su evangelio. No ignoremos lo que tenemos en Cristo y su evangelio. Voy entonces a colocar 2 rieles introductorios para poder llegar al objetivo que tengo en mente y en mi espíritu con la palabra. Lo primero que quiero expresar es que el apóstol Pablo tuvo una actividad preponderante en su ministerio por la cual se preocupó sobremanera y quiso hacerlo de la mejor forma. Esa actividad fue la predicación. Para el apóstol Pablo, la predicación fue una actividad que requería de él el mayor de los compromisos. Ese tipo de predicación que él contextualizó como la locura de la predicación. Locura porque tiene un contenido que se sale del orden lógico en el conocimiento que los hombres establecieron y han establecido. Esa predicación que quiso expresarla con lujo de detalles al punto que se negó a hablarla en términos humanos y que bien podía hacerlo, y se negó a interpretaciones propias para dar lugar al mensaje céntrico que Dios le había entregado. Quiso ser muy objetivo, respetando al auditorio y honrando al Dios que lo comisionó para este ejercicio. Esos asuntos céntricos, todos connotados en la persona de Cristo, su vida, su obra y todas las obras de la fe, como la crucifixión, la resurrección. Y siempre que habló, estuvo conectado con la realidad de que la predicación incluye el poder de Dios, incluye el ejercicio del Espíritu para convencer a los oyentes de la necesidad de Dios. El apóstol Pablo entendió que si hacía bien su tarea y cumplía con su encomienda, la predicación arrojaría grandes resultados, porque él había comprendido lo que Dios le había transmitido. A Dios le había placido salvar a los hombres por medio de la predicación, hablando en la predicación de lo insensato y lo débil de Dios. El segundo riel es que cuando él predicó a las personas que vivían en la ciudad de Corinto, se dio por bien sentado que él logró que todos los corintios fuesen enriquecidos en su totalidad por causa de la predicación. Él dice que fueron enriquecidos en todo, en palabra y en ciencia. Es más, él está seguro de haber establecido y confirmado el testimonio de Cristo en ellos. En otras palabras, dejó claridad acerca de la vida y la obra redentora de Jesús. Él puede dar fe también según su escrito, o dio fe según su escrito, de que ellos, por causa de recibir el evangelio de tal manera, se convirtieron en verdaderos receptores del evangelio y de toda su riqueza, y que por ende estaban saturados de la suficiencia en Cristo Jesús, pudiendo vivir hasta la manifestación del Señor mientras desarrollaban la comunión con Él, esa comunión que fue, escúcheme bien, promovida por el Padre. 2 rieles entonces: la importancia de la predicación y el logro que él tuvo en Corinto con su predicación. Desde ese sentido entonces, lo que podemos percibir es que el apóstol Pablo posicionó muy bien a estos habitantes de esta ciudad. Pero el hecho de haber posicionado de manera excelente a los creyentes de la ciudad de Corinto no garantizaba
que la iglesia local estuviese eximida de problemas y problemáticas causadas por las mismas personas. Algo así podríamos nosotros ajustar hoy. Donde hayan personas siempre habrá riesgos. Donde hayan personas siempre habrá riesgos para las relaciones, para las interacciones. Habrá riesgo para no cumplir ciertos objetivos que se le encargan. Por ejemplo, una iglesia tan bien posicionada no estaría ausente de contiendas, no estaría ausente de situaciones de inmoralidad, a tal punto de que hay un testimonio muy feo al interior de la iglesia de Corinto de una relación entre personas de la familia que ni siquiera se veía de pronto en otros contextos. Él habla de pleitos, él habla del desconocimiento acerca de los ídolos y del ejercicio mismo de la idolatría. Habla de abusos en la celebración de la mesa del Señor sustentada en la injusticia. Entonces, cuando él mira esos detalles, él, además de predicador, se convierte en alguien que mete mano para ordenar la iglesia. Con la revelación del Señor, él decide hacerlo. Por eso, por allá en el capítulo 11, versículo 34 de primera carta a los Corintios, él dice: voy a poner en orden todas las cosas cuando vuelva o cuando esté entre ustedes. Lo que quiere decir que la iglesia necesita que alguien le meta mano. Alguien bajo el temor de Dios. Alguien llamado por Dios para meterle mano. Meterle mano significa para ordenar los asuntos propios de la iglesia. La iglesia no puede estar a la deriva. La iglesia necesita estar, escúcheme bien, administrada por alguien. Y en este caso, Pablo asume un protagonismo para ayudar a los ancianos que están allí, darles una manito y hacer que la iglesia que está, escúcheme bien, también evangelizada, también establecida, no vaya a perder esa especial condición porque no sepan manejar las dificultades que a ellos se les presentan. Pero lo llamativo es que el apóstol Pablo está hablando de ordenar la iglesia que hace parte del cuerpo de Cristo. Así que requiere que todos sean, escúcheme bien, protagonistas del orden en la casa del Señor. Y todos deben ser parte de esa forma de ordenamiento. No podemos nosotros pensar que porque en la iglesia local hay dificultades, hay tensiones, la mejor postura es alejarse de la situación. No es correcto. El apóstol Pablo hace lo que Dios hace. Se enfrenta a esa situación y lo resuelve de manera especial. Así que para poder actuar de esta manera, Dios en su diseño deja ver que el Espíritu Santo es sumamente importante. Así que por medio del Espíritu Santo, cualquier situación que se presente al interior de la iglesia puede ser solucionada. Y si el Espíritu Santo nos ayuda, entonces nosotros debemos también aprovechar el insumo que Dios nos da a través de su Espíritu. Aquí lo especial entonces es que nosotros, conociendo lo que nos da el Evangelio y Cristo mismo, nos dispongamos a hacer o a practicar algunos aspectos que quiero recomendar en esta mañana. Número 1, no ignoremos la necesidad de una memoria saludable. No ignoremos la necesidad de una memoria saludable. Con esto quiero decir que los miembros de la iglesia de Cristo deben mantener un pensamiento actualizado en lo que el Evangelio les ha proporcionado. Lo que Dios le ha entregado por medio del Evangelio debe ser parte notoria en la vida cotidiana
del creyente. Los creyentes en Cristo los creyentes en Cristo pueden hacer uso de los recursos divinos, del Espíritu Santo y en este caso de los dones espirituales, que son recursos del cielo para ayudar a la iglesia a resolver las situaciones que se enfrentan al interior de la iglesia. Por ejemplo, un asunto de inmoralidad, ¿cómo se trata? ¿Cómo se administra un asunto de inmoralidad? No es nada fácil, no es sencillo. Los asuntos de inmoralidad involucran diferentes variables, conectan diferentes personas. Hay todo un misterio en medio de esa tragedia. Pero el asunto de inmoralidad no es lo suficientemente fuerte para paralizar la iglesia. El asunto de inmoralidad no es lo suficientemente fuerte para minimizar el espíritu de la iglesia. Por el contrario, si aparece la iglesia. Si aparecen los que pueden administrar esas situaciones. Pero eso no va a apocar el espíritu de Dios. Entonces, ¿qué don puede servir para esto? El don de sabiduría puede servir. El don de discernimiento puede servir. Dios puede usar a su iglesia para corregir lo defectuoso. Pero si yo, cuando noto que hay una dificultad, me aparto, no soy sabio en ese sentido. Debiera yo hacer frente. Aquí estoy para ayudar. Aquí estoy para salvaguardar. Aquí estoy para hacer luz y sal en medio de esa dificultad que se está teniendo. Así que nosotros debemos tener una memoria saludable. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 12 de esta primera carta en mención, en el versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo que pasa es que nosotros, por esta cuestión pentecostal de la manifestación externa del poder de Dios, se nos olvida que los dones también son curativos al interior de la iglesia. Se nos olvida que los dones también sirven para curar nuestras deficiencias, tratarlas y resolverlas. Por eso el apóstol Pablo dice: a ustedes se les predicó un evangelio completo, se les enseñó un evangelio entero, se les enseñó un evangelio con todas las propiedades. No ignoren la riqueza que hay en el evangelio que se les entregó. Por eso es que allá en el capítulo 1 de esa misma carta, versículo 7, se atreve Pablo a decir: no les falta nada en ningún don. Están completos, tienen todo lo que necesitan. Es más, Dios estará confirmándolos siempre. Y Dios no los abandonará, dice en el versículo 9, Dios es fiel. Y como fuisteis llamados a la comunión por medio del Padre con el Hijo, entonces Dios mismo cuidará su iglesia a través del Espíritu y a través de las herramientas y a través de la iglesia del Señor. Así que nosotros no deberíamos ser olvidadizos. Cuando se ignora algo, no es que haya desconocimiento total, es porque a veces estamos concentrados en otras áreas de la vida, porque de pronto nos enfocamos en otros aspectos que nos parecen sumamente importantes. Pero necesitamos recordar que el Espíritu de Dios nos puede ayudar a todos. Por eso el apóstol Pablo escribe en alguna porción de esa carta recomendaciones de orden personal. Dice: hablo yo y creo que tengo autoridad, y le recomienda a los solteros y a las solteras todo lo que tiene que ver con el don de la pureza, si se van a casar, cómo hacerlo. Recomienda a los padres respaldar o no a sus doncellas para el matrimonio. Suelta todo, escúcheme bien, una serie de informaciones que son un espectáculo desde lo espiritual que uno tiene que aprovechar. La iglesia de ese entonces debió aprovechar, porque en el evangelio lo tenían todo. Lo segundo que quiero que usted tenga presente es
que no debemos ignorar la marcada diferencia entre los sistemas en que los creyentes han vivido. Le estaba hablando a personas que vivieron en el contexto griego, gentiles, pero ahora eran cristianos. Y entonces en el versículo 2 les escribe lo siguiente: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y entonces el apóstol Pablo coloca una comparación entre personas que no tienen voluntad, personas que son manipuladas por otros, y los compara con los ídolos. En ese escenario gentil funcionaba todo lo espiritual desde un sistema espiritual. Habían estructuras sacerdotales y todo estaba plagado por íconos, por imágenes, por objetos que representaban la fe de las personas. Los objetos son eso, representaciones de las creencias de las gentes. Gentes que hacen parte de una comunidad, gente que hace parte de una comunidad y construyó una cultura en torno a sus creencias. Por tal razón sus creencias son fuertes, son para ellos fundamentales. Pero Pablo dice claramente que los ídolos se caracterizaban por la mudez, no tenían voz, no tenían un mensaje directivo, y así era el sistema que manipulaba a las demás gentes. Esas personas eran como ídolos mudos. No tenían expresión, no tenían vida. Y Pablo les dice: por favor, no vayan ustedes a vivir al interior de la iglesia de esa misma manera. Vivan como hijos de Dios. Vivan como creyentes que tienen el recurso del evangelio. Y en el recurso del evangelio hay una condición fundamental, y es que el Espíritu Santo es real en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo es el que guía a los creyentes. Es más, uno debe estar consciente de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso es que allá en el versículo número 3 de ese capítulo 12, Pablo dice: os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios se atreve a maldecir a Jesús y su nombre, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que si ellos recibieron el evangelio, recibieron a Cristo. Si recibieron a Cristo, aceptaron su vida, su obra, su redención, y si aceptaron todo esto, quiere decir que para ellos Cristo es el Señor. Alguien los convenció, alguien los llevó a entender el misterio de la redención, y ese alguien fue el Espíritu Santo. Por tal razón, el Espíritu Santo vino una vez para quedarse en la vida del creyente. El Espíritu Santo no vino para tocar y dejar, vino para permanecer en la vida del creyente. Entonces el mismo Espíritu que nos lleva a nosotros a hablar bien de Jesús y a reconocerlo a Él como Señor, en este sistema espiritual del reino y de la iglesia, en el que la iglesia está inmersa, sí hay voz, sí hay dirección, sí hay insumos en Cristo para la congregación, y la congregación puede resolver cualquier dificultad que se le presente. El Espíritu Santo es protagónico. El Espíritu Santo es protagonista, pues es un criterio del reino y es fundamental su acción directa sobre nuestras vidas. Los miembros del cuerpo de Cristo deben ser conscientes de esta realidad. Por eso, si Jesús es real, el Espíritu es real, y todo lo que en Jesús y en el Espíritu podemos tener es real para nosotros. Como decía el hermano Jael y su amada esposa hace un momento, los dones son regalos de Dios. Los dones son regalos del cielo. El Señor nos los ha dado para que resolvamos cualquier situación que se presente. Así entonces debo trabajar un tercer aspecto, es el no ignorar la diversidad ni el propósito de los dones. La realidad del señorío de Cristo es manifiesto en la iglesia, en cada miembro. Entonces, si Él es el Señor, tenemos acceso a todo lo que de Él emana. Todo lo que Jesús es nuestro.
Recuerde que Él vino a dar vida en abundancia. La vida en abundancia es nuestra. Y nosotros debemos ser conscientes de esto. Pero ¿sabe qué es lo increíble? Que cuando Pablo habla de Jesús y del Espíritu Santo en el contexto de los dones, no habla de una manera limitada, sino de una manera multiplicada. Y la manera en que Pablo lo ve es en un concepto: diversidad. Pablo dice, hay diversos dones. Hay diversidad de dones. Hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. En otras palabras, Dios tiene demasiados recursos como para que la iglesia se vare. Dios tiene tantos recursos que la iglesia puede tener la vida del Espíritu sin ningún problema. Y ninguna dificultad va a apocar el espíritu de la iglesia. La iglesia puede afrontar cualquier desafío, cualquiera sea. Y así es el reino de Dios. Ni siquiera aquella situación hecha por Judas detuvo el plan de la salvación. Mucho menos algo que nosotros hagamos. Puede ser escandaloso, puede ser tortuoso, puede ser, pero déjame decirte algo. Con todo y eso, hay alguien que está esperando que echemos todas las cargas sobre Él, y Él calma nuestra ansiedad y Él nos levanta de manera especial. Por eso es que hay diversidad. El versículo 4 y 5 lo dice. Ahora bien, hay diversidad de dones. Versículo 5, hay diversidad de ministerios. Versículo 6, hay diversidad de operaciones. Diversidad es variedad, pero también una marcada diferenciación dentro de la unidad del cuerpo, sin que Dios sea distinto en cada manifestación que Él mismo entrega. Así que el cuerpo está compuesto por muchos miembros. La iglesia tiene muchos miembros. Y a cada uno, según la sabiduría del cielo, le es entregado dones para que operen de manera especial. Así que ningún don dado por Dios es dado con el objetivo de que se convierta en un obstáculo para el desarrollo de la iglesia. Por el contrario, tú y yo tal vez no nos vamos a parecer en el don que recibamos de Dios, pero el Dios que actúa en nosotros, en el don, es el mismo Dios. Es el único que puede trabajar con tanto al mismo tiempo sin dejar de ser Dios, Él, en medio de su funcionamiento. Y eso debemos nosotros tenerlo presente. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, es el mismo Señor. No es otro, no es alguien diferente. Es el mismo Señor que obra en nosotros. ¿Por qué razón? Porque el Señor quiere que haya un propósito claro para nuestras vidas, y es el provecho espiritual para los de adentro y para los de fuera de la iglesia. Mire usted que el apóstol Pablo establece un tremendo discurso con debate incluido sobre las lenguas y la profecía. Y hay un momento donde Pablo dice, ¿para qué hablar lenguas si no hay mensaje? Es como perder el tiempo. Pero Pablo dice, pero si hay un intérprete, el que habla en lenguas hable, y el que interpreta, interprete, para saber qué es lo que Dios, porque la iglesia no tiene un ídolo por cabeza, tiene alguien que murió y resucitó y vive para siempre y habla y quiere mostrar el camino. Pero note, cuando usted lee esos capítulos, descubre algo: que las lenguas son para los miembros del cuerpo, la profecía para los de fuera. Y tenemos como invertido los papeles. Hay gente que en una empresa habla en lenguas y en la iglesia profetiza. Está como invertida la cuestión. La profecía para los incrédulos, para que con la profecía reconozcan al Señor. Las lenguas y la interpretación para nosotros, para que seamos edificados. ¿Qué rollo con eso, hermano? Tenemos como los humoristas estos mexicanos, la gente sigue diciendo que estamos locos.
porque no hemos aprendido de los recursos del cielo. Por tal razón, el Señor quiere que nosotros disfrutemos de lo que Él nos ha entregado. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Manifestación apunta entonces a evidencia del Espíritu en la vida del creyente, en la vida suya y la mía. Ahora la cuestión entonces es, oiga, descubrir las situaciones en las que Dios nos puede a nosotros usar. Es muy fácil descubrir los problemas, las dificultades que hay en el entorno de la comunidad. El problema es saber cómo ataco esa dificultad. Es muy fácil descubrir cuál es el problema que hay al interior de la familia, pero no es tan fácil descubrir cuál es el método para atacar esa problemática. Pues necesitamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a todos. Ahora, escúcheme bien. La iglesia completa en el Señor, saturada del bien de Dios, con unas problemáticas interesantes. Y yo me pongo a pensar, el Señor es único, único. Porque el Señor, aún sabiendo todo lo que podía pasar, lo invitó a usted y me invitó a mí a ser parte del mismo cuerpo. Solo Dios puede hacer eso. Y usted y yo somos riesgosos y sin embargo Dios nos invitó a ser parte del cuerpo. Aquí entre nos, algunos de ustedes no invitarían a algunos de nosotros a ser parte de su equipo. Se curarían en salud, porque humanamente obramos así. Pero el Señor hizo algo majestuoso. Te invitó a ti y a mí, a pesar de lo que pueda pasar. Él sabe cómo va a solucionar las dificultades que se presenten entre nosotros. Ahora, ¿por qué razón ni usted ni yo involucraríamos a algunos dentro de nuestros equipos? Porque la verdad, algunos de nosotros somos increíblemente raros, extraños. A veces somos, no sé, el diablo a veces se ríe porque a veces entre hermanos casi se dan, no, se noquean y cuando es al diablo con sutileza, diablo fuera, diablo, cambio al hermano, tenga y pum, pa, pa, pa. Casi noquea al hermano, pero al diablo ni le hace cosquillas. Uno no entiende, pero el Señor dijo, vengan, hagan parte de mí, porque yo sé cómo los voy a pulir y yo sé cómo voy a hacer que funcionen. Qué cosa tremenda. Solo Dios sabe hacer eso y Él quiere hacerlo contigo y conmigo. Así que de aquí en adelante no es tanto que nos portemos bien, sino que seamos los creyentes que Dios quiere que seamos. Y cuando tengamos que decir las cosas, pues las digamos. ¿Ve? Y entonces podemos entender. Me gustaría que, por ejemplo, en mi equipo de trabajo, si hay alguien que llega siempre tarde, me diga de frente, yo tengo una forma extraña de comportarme, yo siempre llego tarde. Entonces ya uno sabe. Entonces uno le pregunta, ¿cuánto es el máximo tiempo que te demoras en llegar? Bueno, a veces 1 hora. Ah, ya sabemos. Entonces ya uno no se amarga, porque ya uno sabe que con él va a contar después de 1 hora. ¿O no? Pero como nadie dice nada, uno empieza a amargarse. No ha llegado, hay que decirle, voy a ponerle los puntos en la I, y se empieza a sulfurar, le da dolor de estómago, se le atraviesa todo, se le cambia el genio y después pagan el plato los demás que llegaron media hora antes a la hora asignada. ¿Y qué culpa tiene el puntual con el otro? Entonces ya yo como organizador sé qué tarea puedo hacer después de 1 hora cuando llegue el otro. Entonces ya se le asigna y no se le empieza a echar pullas. A ver, los que llegan tarde hagan eso. No, sino que ya uno sabe que al que llega tarde le deja la tareita para la última. Una vez un hermano dijo,
le preguntaban, ¿por qué llega siempre tarde? Y porque los últimos serán primeros. Y no, Señor. Eso suena a chiste colombiano. No, Señor. No, por favor, cuidado, reprendo al enemigo del reloj ahí con cualquiera. Pero Dios es el único que fue capaz de decir, yo puedo con todos. Y yo quiero que Dios pueda conmigo y contigo, contigo y conmigo. Y si Él puede, yo estoy dispuesto a que me enseñe cómo trabajar contigo y te enseñe a ti cómo trabajar conmigo. Y vamos a hacer de Bucaramanga una verdadera ciudad bonita. Más allá que sea la ciudad de los parques, que sea la ciudad de la fe, la ciudad del Espíritu Santo, la ciudad de las iglesias genuinas, la ciudad del temor de Dios. En Cristo podemos. Bueno, por favor póngase en pie. Algunos tienen ya cara de ir a tomar las onces. Creo que algunos están soñando con un pan de bono. Hágale con libertad en el nombre de Jesús. Eso sí, no coma tanta azúcar, pero disfrute de la media mañana ahora. Puede levantar su manito y decir, Señor, gracias por permitirnos disfrutar de estas 2 horas en tu presencia. Salir con una palabra que me hace pensar, me reta y que me dice, bueno, yo en este año no quiero salir corriendo, yo quiero ser protagonista de los sucesos de mi iglesia local. Quiero ser protagonista, quiero ser un bálsamo en medio de las situaciones que se presentan. Tú me has dado a mí dones, regalos. Manifiéstate con poder en nuestra vida y haz que mi vida brille de manera poderosa en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok como @CFA Colombia y en YouTube como Centro Familiar de Adoración.